A Chascona ni siquiera fui a... Buenas tardes. Estamos en un programa especial hoy día y junto a la licenciada en Historia y doctorante, ex concejala también de la Florida, ¿no es cierto? Marcela Avedrapo. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola Omar, muy bien. ¿Y tú? Marcela, hoy día nos convocamos, ¿no es cierto?, para conversar de un tema tremendamente doloroso que en realidad cuesta tocarlo porque las dimensiones del drama humano, las dimensiones, ¿no es cierto?, de lo que significa este genocidio del pueblo palestino es tremendamente difícil de asimilar. Y de ese tema quería conversar contigo, pero antes fíjate que voy a tocar un pedacito de un poema de un poeta palestino que se llama Mossab Abu Toa y que dice lo siguiente. Mi abuelo guardó la llave de su casa en Jaffa en 1948. Creyó que volverían en unos días. Se llamaba Hassan. La casa fue destruida. Otros levantaron una nueva en su lugar. Hassan murió en Gaza en 1986. La llave se oxidó, pero todavía sigue en algún lugar, en espera de la vieja puerta de madera. En Gaza no sabes de qué eres culpable. Se siente como vivir en una novela de Kafka. Con eso, para poder introducir, ¿no es cierto?, este tema que es tremendamente duro. Marcela, ¿cuál es la relación que tú tienes con Palestina? Tu relación personal, intelectual, del sentipensamiento. Bueno, yo me enteré que era Palestina. Es raro eso, porque tú eres chilena, pero al mismo tiempo te enteras que eres de otro lugar, de otra cultura, donde hablan un idioma que no entiendes. Bueno, y de niña, en la familia nos juntábamos, mi abuela cocinaba comidas muy ricas que nos decían que era de allá, que eran comidas árabes. De repente algún tío pone una música, algunas tías bailan. Esa fue la primera relación que tuve con Palestina. Ahora, desde el punto de vista familiar, cultural, religioso no tanto, porque los abedrapos allá en Palestina son cristianos, son las pocas familias cristianas que hay. Y la mayoría de los palestinos que llegaron a Chile eran cristianos ortodoxos. Entonces pasan rápidamente a la religión católica. Recordemos que en los años en que llegaron los palestinos, estamos hablando de principios del siglo XX o mediados del siglo XX, por ahí empiezan a llegar estas oleadas donde se forman las primeras comunidades de palestinos en Chile, son de esas épocas y la religión católica era la primordial en el país. Hoy día ya eso está un poco en duda, ¿cierto? Pero en ese tiempo no. Entonces pasan rápidamente a ser absorbidos por la religión católica. Mis abuelas, bueno, y no solo en mi familia, sino que en otras familias, tú te puedes dar cuenta de eso. La religión ortodoxa es muy importante con la iglesia San Jorge en el medio del patronato, pero al mismo tiempo con una relación muy fluida con las parroquias o esa cercanía con el cura del barrio, ¿cierto? En la iglesia que está, no sé, en una esquina. Entonces, esa cercanía se dio. Por eso yo digo que en lo religioso no hubo ese traspaso cultural, sino que ese traspaso cultural más bien se dio por las comidas, por la música, por relatos antiguos.
que de repente con tus imágenes de niño, de niña, tú vas idealizando, ¿cierto? Porque no entiendes bien de lo que te están hablando, solo sabes que es algo lejano y que te es propio, extrañamente te es propio. Esa fue mi primera relación con la cultura palestina, sabiendo que era árabe, de un mundo extraño que, que no conocía, pero de que de alguna forma yo me podía identificar, porque mi familia se identificaba también. Ahora, cuando uno va creciendo y te vas enterando de lo que sucede en el mundo, ya la relación es distinta, porque el decir yo soy palestina tiene otra connotación. Yo te cuento, por parte de madre, yo tengo familia española. Los iglesias vienen de España, mi abuelo hablaba bien cerrado, así como español, pero más allá de una cierta identificación, no tiene una connotación de, de posesionamiento político. Por lo tanto, esa identidad Palestina cobra otra urgencia de reconocimiento cuando tú te das cuenta que hay que tomar un posicionamiento ideológico sobre lo que significa tener una ascendencia palestina y decir después de, yo soy cuarta generación, después de la cuarta generación, decir yo soy palestina. Porque sobre todo cuando tú te enteras de que es una tierra que ha sido asediada, no solo ahora, sino que históricamente fue asediada y que los que salen de ahí son expulsados y no es solo la realidad de tu familia, son muchas, muchas, muchas otras familias que lo han pasado mucho más mal que tu propia familia. Entonces tú dices, aquí yo tengo una responsabilidad. No puedo ser de ascendencia palestina y obviar lo que, lo que tengo como carga. Y no es una carga genética, es una carga identitaria, histórica, cultural. La cultura, la historia, todos estos elementos son constructos humanos. Y ese es el peso. No es genético, no es color de piel, no es si tener el pelo crespo o no, no es tener la nariz grande o no, no es genético. Es la decisión de tomar esa identidad, de apropiarla y de, eh, a través de esos discursos, que son constructos humanos, levantar una forma de vida también, de no permitir que se agote esas formas de identidad que son tan antiguas y que por decisiones políticas estratégicas de los imperios, no solamente del actual, se ha decidido exterminar. Entonces, cuando tú sabes que quieren exterminar esa identidad, tu rol es mantenerlo vivo. Marcela, y ahí uno define en el fondo, ¿no es cierto?, un objetivo, por decirlo de alguna manera, y ese objetivo, ¿cómo tú lo enlazas con, con tu práctica que ha sido una práctica política, una práctica social, ¿no es cierto? ¿Y qué tiene que ver también con, en el fondo se está haciendo un doctorado, también tiene que ver con una construcción que también es epistemológica, por decirlo de algún modo, o abiertamente también? ¿Cómo convive eso? Sí, bueno, como cosas de la vida, yo me metí a la Jota en el año, uy, en el año 98, tenía 15 años, y mi hermana, ella tuvo una participación más directa con las juventudes árabes y en particular con la Unión General de Estudiantes Palestinos, que tenía acá una organización muy fuerte en esos años en Santiago. Y bueno, yo desde mi militancia política en un partido político, observaba a mi hermana con una actividad muy fuerte en defensa de la causa palestina. Ella fue presidenta de la UGEP, de la Unión General de Estudiantes Palestinos, 2 periodos. Entonces, claro, como presidenta tenía que estar en charla y yo la acompañaba, pero siempre detrás porque mi trabajo, mi atención o el gasto de mi tiempo estaba más bien en la Jota.
en crear movimiento estudiantil, ¿cierto? Ser dirigente del centro de alumnos, en eso estábamos, haciendo las revueltas en la calle, era eso. Pero mirar este otro trabajo que estaba desempeñando mi hermana, después mis primos también empiezan a meterse en la causa palestina. Y eso hace que de una u otra forma mi generación, con mi hermana y mis primos, eh, provoquen un cambio en la generación anterior, que son los hermanos de mi papá, que ellos, por distintas cosas de la vida, no habían tomado, sí, muchos elementos culturales de la música, cuando nos juntábamos, como te decía, los bailes, pero no el elemento más político. Eso lo hizo la generación mía, digamos. Em, es eso. Esa fue como la relación, la forma en cómo dentro de la familia se fue dando y cómo yo me fui incluyendo, involucrando en estas temáticas de contenido político que tienen que ver con la lucha histórica del pueblo palestino. Marcela, y frente a la situación ahora y frente a este acoso tremendo que está viviendo el pueblo palestino, frente a esta, que es mucho más que masacre, ¿no? Esto ya es un genocidio, un holocausto, una cuestión que es indecible, yo diría que indescriptible e inaceptable a la vez, y sin embargo pareciera ser normalizado. ¿Cómo, cómo tú ves eso? ¿Por qué crees tú que ocurre eso? Porque hay varios factores. Uno, bueno, evidentemente, lo iba a dejar para el final cuando me estaba haciendo la pregunta, dije esto lo voy a decir al final, pero hay que decirlo al principio. Los medios de comunicación, obvio. Y lo quería decir al final porque es demasiado obvio. Pero bueno, en orden de relevancia, me parece que evidentemente los medios de comunicación son los principales responsables de que esto se haya invisibilizado y en la poca medida en que algo se muestra, en que se logra visibilizar, es naturalizado. Entonces, cuando te lo muestran en la tele, por ejemplo, tú ves a dos pueblos que se pelean, no sabes bien por qué, está muy lejos además, y al parecer sería un conflicto muy antiguo, difícil de resolver. Por lo tanto, tú te quedas como espectador lamentándote, diciendo, oye, ojalá no hayan guerras en el mundo, pero con las manos absolutamente atadas, porque en realidad, no mostrándote ese discurso así, no hay mucho que hacer, digamos. Em, es tan ajeno como se te muestra, lo poquito que se muestra, que te lo, te lo deja en un margen de tu vida y de tus posibilidades de acción. Eso es una cosa, la responsabilidad de los medios de comunicación. Y otros elementos yo creo que tienen que ver con nuestra propia forma en cómo a nosotros nos han educado desde chiquititos. Antes de que empezáramos a grabar, ¿cierto? Conversábamos nosotros de que en el colegio, no sé si actualmente se está enseñando así tal cual, creo que hay algunos cambios en el currículum escolar, pero por lo menos de mi generación hacia atrás, yo creo que la tuya también, y de ahí hacia atrás, se nos decía que Chile era una isla. Qué cosa más absurda, uno lo piensa hoy día, pero es un discurso tan, tan irreal, tan alejado de lo material. Pero bueno, se nos decía que era una isla porque teníamos una gran cordillera a un lado, un mar que nos cubría entero y un desierto en el norte. Entonces, no hay nada que hacer, digamos, o sea, no tenemos ningún contacto con el resto de la humanidad si es que somos así de aislados. Entonces, creo que ese peso de aislamiento también tiene que ver con el que la política internacional, la posición geoestratégica que tiene Chile dentro del mundo, nos hace ver que las problemáticas que están más allá de nuestras fronteras no nos incumben, cuando en realidad, mirando un poquito, tampoco hay que ser expertos en política internacional, pero
observando cómo se mueven las fuerzas políticas, cómo se mueve el poder en el continente y en relación con los demás continentes, en relación con el imperialismo norteamericano, que está un poco más allá nomás, también la misma faja de tierra, tú te das cuenta de que es imposible no comprender, no tratar de entender cómo se están dando estos distintos procesos por muy lejos en la orbe en que esté. Bueno, y además, evidentemente, con el manejo mañoso que se hace del discurso, y ya no solo en los grandes medios de comunicación, sino que ese manejo mañoso em, en la escuela, en las novelas, en los libros de autoayuda, em, en los distintos elementos culturales, en la música, en el cine, que se van introduciendo y que evidentemente te van a, no digo digitalizar, no, no creo que sea tan automático, pero por lo menos algo permear tu cerebro Mm, te va a condicionar o al menos a incidir, quizás esa es mejor palabra que condicionar, por lo menos te va a incidir en que tú opines ciertas cosas en vez de estas otras. Y esas ciertas cosas que esa incidencia está una y otra vez tratando de em, conducir tus opiniones hacia ciertos cauces tienen que ver con primero, un provincianismo, una especie de aislamiento de lo que nosotros somos, de lo que podemos llegar a ser, de nuestras posibilidades y de nuestra contribución al resto de la mm, humanidad. Nos han aislado. Estamos en un modelo económico, político, que también es cultural, que nos dice que tenemos que estar aislados, que si tú triunfas o fracasas es tu problema. No es un problema de la humanidad, no es un problema social, no es un problema comunitario con el que yo puedo a lo mejor resolver, porque cuando hablamos de comunidad, sociedad, humanidad, estamos hablando de conjunto de personas. Pero si esos elementos no los tenemos involucrados dentro de nuestras formas de existencia y de subsistencia, voy a resolver sola. Y resolviendo sola, entonces, bueno, el éxito es tu esfuerzo y el fracaso también es tu esfuerzo. ¿Qué posibilidades de solidaridad hay en esa forma de entender la vida? Ninguna, o muy pocas, muy pocas. ¿Y qué posibilidades de solidaridad más allá de tus fronteras? Nula, nula. Con esa forma de pensamiento, ninguna. Yo me he encontrado mucho en redes sociales porque publico harto lo que va pasando, ¿cierto? Principalmente de Palestina, pero también de otras mm, cosas. Y es muy frecuente que recibo comentarios. Yo a veces me enojo un poco, pero después digo, bueno, los trato de mm, comprender. Por qué comentan lo que comentan? Y me dicen, pero ¿por qué te preocupas de eso y no te preocupas de, qué sé yo, de lo que pasa aquí en Chile en los centros de salud? ¿O por qué estás preocupada de los niños que se mueren en Palestina y no te preocupas de lo que viven los niños acá en Chile? Con una falta de empatía tan grande, y como te digo, al principio me enojaba, pero después trato de comprender por qué pasa eso. Y yo creo que tiene que ver con ese exceso de individualismo, de esa falta de solidaridad con los tuyos y, por supuesto, con los que están afuera. O sea, si hay una falta de solidaridad con las personas que viven a 2 o 3 kilómetros de tu casa, evidentemente no te va a importar nada lo que suceda en Palestina, en Afganistán o en la India, en ninguna parte, ni en Argentina. Si sufren, bueno, es porque ellos eligieron mal. mm. Y creo que esa es una alerta terrible porque nos hace cuestionar lo que hemos ido construyendo como humanidad. Y nos avisa que tenemos que poner más esfuerzo porque no nos podemos conformar con este mundo que estamos construyendo. Y Marcela, fíjate, cuando uno ve, por ejemplo, uno recurre a los medios de comunicación
a nivel internacional. Por ejemplo, de repente hay noticias que uno escucha, que ve y que la verdad es que cuesta mucho interpretarlas. Estados Unidos impide al presidente palestino Mahmoud Abbas y a otros 80 funcionarios asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Eh, o sea, la fuente es BBC, ¿ah? BBC News, anglófila. Eh, o sea, el gobierno norteamericano se adueña, ¿no es cierto?, de una organización internacional, porque está ubicada, se reúnen en su territorio, y decide Claro. vetar además a una comunidad que se le está agrediendo de la manera como se le está agrediendo. Y la razón que supuestamente esboza el señor Rubio, fíjate que tiene que ver con el hecho, ¿no es cierto?, de buscar, ¿no es cierto?, de responsabilizar, de socavar los esfuerzos de paz, al buscar el reconocimiento unilateral e hipotético del Estado palestino. O sea, una cosa ya que es delirante, ¿no? Mm, Que es delirante y que sin embargo se dice así mm. y que se comenta tan poco Que con tanta liviandad. y con tanta liviandad, fíjate. A mí Mm, me llama la atención, ¿ah? Como me llama la atención también, fíjate que el Jerusalem Post, que es un medio de comunicación israelí, viene y dice, ¿no es cierto?, que ellos le entregan un premio a algunas personas, principalmente, fíjate las razones, ¿eh?, por las explosiones en los buscapersonas, por las operaciones de asesinato de Nasrallah tan exitosas que rayan en la fantasía. No estoy bromeando, ¿ah? mm, Este, este, Esto es una noticia que ustedes la pueden encontrar hoy día, 2 de septiembre. mm, ¿Y a quién se premia? Al director del Mossad, por esa razón. Estoy mm, hablando de prensa que uno la puede consultar, observar, mirar. Digo eso porque, insisto, cuando uno a veces comenta estos temas, de repente, como tú lo dices, hay cosas que son tan livianas, pero también hay tanta cosa que se oculta, ¿no? Hay tanta cosa que no se comenta, que pasa como por el lado. El The Times of Israel. El primer ministro dijo que sopesa la soberanía sobre parte de Cisjordania debido al reconocimiento de Palestina por parte de algunos países. Estamos hablando de noticias del día de hoy, ¿eh? Eh, Hay un periodista de Al Jazeera, el jefe, si no me equivoco, el jefe de redacción, que viene y dice que en realidad el ejército israelí y el Estado israelí lo que ha hecho es determinar como enemigos, como adversarios, yo diría más como enemigos, adversario todavía es posible, más como adversario eliminar a los periodistas que quieren venir, ¿no es cierto?, y cubrir lo que está ocurriendo en Gaza, que son entre las víctimas ¿no es cierto?, del pueblo palestino, además quienes quieren cubrir del país que sea. O sea, ese es más terrible. mm. O sea, no se te ocurra ir a comunicar lo que está ocurriendo ahí. No hay que mantenerlo en secreto. Claro. ¿Cómo tú ves, Matar cómo tú ves impunemente. eso? ¿Cómo tú ves eso? Te digo porque en el fondo Mm, son formas, ¿no es cierto? Son estilos de construir realidad y además de acción política, legitimizada.
y legitimizada también, ¿no es cierto?, desde el punto de vista por nuestros propios medios, por nuestros propios dirigentes políticos, en la medida que esos temas no los tocan, porque pareciera Mm, ser que eso nunca va a llegar a ningún otro lugar. Pareciera ser, ¿no es mm, cierto?, que esos van a ser los únicos que van a ser exterminados, como si hubieran sido los únicos. Y se les olvida Libia, y y se les olvida Irak, así, mm. de repente. Es raro, Sí, ¿o no? es raro. Estaba pensando en una parte del poema que leíste al principio, Ujú. donde dice, eh, hay algo así como, de repente me enteré que tenía una culpa, pero no sé cuál es la culpa, pero bueno, eh, me tocó ser culpable porque nací en Palestina, o sea, no, simplemente pasas a ser un objetivo de eliminación porque hay intereses imperiales que pusieron ojo en el lugar en donde tú viviste. Es bien dramática la situación. Todo lo que tú has mencionado, Libia, Afganistán, Siria, son espacios geográficos que los imperios, y hablo de los imperios porque no quiero solo hablar de este, pero evidentemente lo que ha construido el, el poder anglosajón de la mano con su estructura militar que es Israel, que es una base militar, digamos, de esta, de este empeño imperial, te sitúa a toda una población en el marco de los indeseables. Y todo aquel indeseable que intente tener un lugar en el mundo, aun cuando ya se haya decretado que tiene que ser exterminado, va a ser una resistencia que a ellos se les va a causar un terror. Entonces te llaman terrorista. Claro, y yo entiendo que les cause terror porque no vas a permitirles que su empeño de construir algo nuevo, por ejemplo, un par de resorts en Gaza, hay gente que va a hacer resistencia para que eso ocurra. Y esa resistencia va a ser la insistencia en existir. Entonces ya es suficiente como para que efectivamente digan que tú eres un terrorista porque no estás permitiendo que el mundo avance. Ese es su avance, con esos resorts, con esa forma de almacenar y de reproducir su capital. Em, y los que no encajamos en ese proyecto y nos resistimos a ser eliminados o al menos acarreados a otros lugares donde no molesten tanto, porque eso es lo que quieren hacer con Gaza, vamos a ser muy incómodos, ¿cierto? Entonces, claro, en los medios de comunicación, lo que tú estás mencionando, lo que se está relatando, nada menos que eso. Yo creo que por ahí va. Es que, imagínate, la misma BBC, que con las ideas que tiene de posicionarse como un medio objetivo, algo de noticias igual te tiene que instalar, porque probablemente no quieren ser acusados el día de mañana eh, que están ocultando información, aunque uno sabe que lo que te están dando es nada más que un poquitito, pero te llama la atención que sea la BBC, o sea, la BBC de Londres. O de repente, por ejemplo, bueno, en CNN no, simplemente no hay nada, ¿no? Las veces que osan hablar de algo así, te van a mencionar a los pobres israelíes que sufren mucho porque ellos no pueden ir a veranear a la playa. Claro, ya ahí sí que no hay ninguna posibilidad. Pero, por ejemplo, la Deutsche Welle, France 24, todos estos Es medios que una línea tienen única. exacto con esa línea única. Creo que la BBC es la única que de una u otra forma te instala algunas otras cositas como información, pero no se sale de esa línea única. Mm. No, no, uno no puede esperar eso. Bueno, ahí aprovecho el tiro de reforzar la necesidad de estar buscando otros medios. Es una urgencia.
Y ahí a lo mejor después tú, bueno, yo sé que vas poniendo Ujú. sugerencias, pero a lo mejor podríamos hacer una lista para que no andemos tan perdidos, pero yo entiendo. A veces yo escucho gente que de verdad está muy indignada con lo que está pasando, va a las marchas en apoyo por Palestina y de repente te repiten algún discurso que escuchó en la Deutsche Welle o France 24. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Dónde se están informando? ¿Por qué no escuchan Hispan TV, Telesur, qué sé yo, o los canales alternativos? Hay varios muy interesantes. Claro, hay El fuentes doctor como el Alfredo mismo Al Felipe, Jazeera, por cierto. Al Pues, Jazeera, es una fuente es interesante, está en español. uno- Pero fíjate, fíjate, Marcela, yo veo que eso también tiene que ver con otra cosa. Y yo siento que aquí hay una bancarrota del discurso eurocéntrico. ¿En qué sentido te lo digo? En el sentido de esta construcción, ¿no es cierto? Em, que tiene que ver con esta dimensión em, del liberalismo, que tiene que ver con esta construcción de la modernidad y que tiene que ver con la construcción, ¿no es cierto?, de lo que se establece como supremacía desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de esta dimensión cultural. Y eso es lo que yo creo que entra y se confronta, ¿no es cierto?, con la muerte. Y a mí me parece que esa contradicción hay sectores en el propio centro de esta construcción eurocentrada, de esta construcción supremacista, que entiende que eso es insostenible y que entiende que la situación de Gaza, la situación de Palestina, ha hecho un daño enorme a mm, esa construcción discursiva, a esa dimensión, ¿no es cierto?, de que nosotros somos, ¿no es cierto?, los hijos de la democracia, los que construimos la democracia, los que construimos la libertad de expresión, los que construimos en el fondo el mundo amplio, ¿no es cierto?, de los derechos humanos, y sin embargo eso queda absolutamente destruido, porque ya sabemos que eso no era tan así tampoco. O sea, la verdad es que ese era un constructo, esa es una narrativa. Lo que pasa es que esa narrativa era más difícil, ¿no es cierto?, de desafiar en la medida que te significaba, ¿no es cierto?, ingresar a tener que discutir en el fondo desde 1492 en adelante, para colocar, por colocar una fecha, porque puede ser antes, ¿no? Puede ser incluso mm, con Al-Ándalus. O sea, si uno quisiera. pero, pero el punto está en que la gran narrativa, ¿no es cierto?, es la modernidad, ¿no es cierto?, este constructo moderno desarrolla, ¿no es cierto?, tiene un hijo predilecto que es el liberalismo, tiene un hijo no tan predilecto, un hijo molesto en realidad que es el socialismo, y ese hijo predilecto que es el liberalismo desarrolla, ¿no es cierto?, su arquitectura política que es la democracia liberal, tiene una forma de articularse desde el punto de vista económico que es el capitalismo, ¿no es cierto? Y tiene una religión, que es la protestante, y que hoy día parece que está mutando, ¿no es cierto?, a una construcción sionista. mm, Eso es lo que uno ve y observa, ¿no? sí, Y esa sí, construcción entra en una crisis producto, ¿no es cierto?, de que necesita sangre. Y lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es ejecutar un proyecto que es, en definitiva, un proyecto genocida, que no puede instalarse si no es al alero, ¿no es cierto?, y de la búsqueda del genocidio. Y eso es lo que queda hoy día, ¿no es cierto?, eh, iluminado, por decir así. El escenario se iluminó y nos muestra qué es lo que es su proyecto. Su civilización de la muerte queda ahí. No sé si tú compartes esa visión o tienes otra, esa es la mía. sí, sí, completamente. La modernidad es un, es un proyecto, es un ideario, es una propuesta que se le hace a la sociedad. Y como tal es un movimiento ideológico político. Cuando em, a ti
te lo ofrecen, no, nunca es inocente. Tiene una intencionalidad de perpetuar un modelo político y principalmente que tiene el objeto de, de establecer las condiciones para que la acumulación se pueda desarrollar, la acumulación de capital se pueda desarrollar. Por lo tanto, tú no puedes hablar de un proyecto político sin hablar de un proyecto económico. Yo creo que es incluso hasta redundante. La política que ofrece la modernidad tiene la finalidad de sentar bases de establecimiento, de desarrollo y de perpetuación de un sistema de acumulación de capital. Entonces, va a tomar distintas formas de acuerdo a las necesidades que la clase dirigente, quienes detentan una posición privilegiada dentro de un sistema capitalista, van a necesitar. Eh, es muy probable que en la medida en que hayan espacios en la orbe en donde hay resistencias con respecto a esa propuesta política para un desarrollo económico que tenga la finalidad de poder seguir acumulando ese capital, por supuesto, en pocas manos, eh, esas resistencias van a obligar a este proyecto de modernidad realizar algunos cambios, algunas adecuaciones. Y es por eso que tú te encuentras con que el mercado, por ejemplo, tiene la necesidad de diversificarse. Entonces, cuando el capitalismo surge, lo hace de la mano con la modernidad sienta las bases, principalmente culturales, como para que pueda desarrollarse este modelo económico, que pueda los nuevos capitalistas que puedan llevar adelante su empeño de acumulación y evidentemente va a ser necesaria revoluciones industriales, van a ser necesarias revoluciones sociales también. Mucho se habla de la Revolución Francesa como la que sienta las bases, pero es una revolución burguesa que tiene la finalidad de lograr sentar bases para que la nueva acumulación de capital se pueda desarrollar. Esa es la fundamentación y la importancia que tiene en la historia la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana lo mismo, eh, y parte importante de las revoluciones en América Latina también. Las luchas que se dan entre los pipiolos, los pelucones, ¿te acuerdas de toda esa etapa? Que después va decantando en las luchas entre los liberales, los conservadores, y eso tú lo puedes ir identificando en los distintos países latinoamericanos, con distintas fechas, distintos personajes, pero más o menos en esa misma línea. Tiene que ver con cómo se va a ir desarrollando la economía en base a la acumulación en pocas manos de los recursos que debieran pertenecer a todos. Es dicho así a lo mejor de una forma muy simple, muy simplona quizá, pero fíjate que con todos los altos y bajos, todos los recovecos que puede tener la historia, en cada uno de los procesos decanta medianamente en lo que acabamos de decir. No es tan más complejo que eso. Y yo tengo una sospecha ahí, igual que el asunto en Palestina, en Oriente Medio, o mejor dicho, en Asia Occidental, ¿cierto? Está tan mal dicho Oriente Medio, porque para nosotros es Oriente y está en el medio, digamos, por eso la llamamos Oriente Medio, pero en estricto rigor es Asia Occidental, para ir deconstruyendo también ciertos lenguajes que vamos instalando y repitiendo. Pero si tú ves cómo va desencadenando todo este proceso, tú te das cuenta de que a veces resulta ser que los procesos no son tan complejos y que a ti te dicen que es muy difícil de entender para que te quedes al margen, porque si es tan difícil de entender, ¿para qué vamos a esforzarnos en ello, cierto? Entonces mejor me quedo en mi ignorancia. Lo mismo nos dicen en economía. Es tan difícil entender la economía que mejor
Preocúpate de cuánto vale el pan y cuánto vas a gastar en la feria y un poco más. Si subió o no el petróleo, para saber si te van a subir el pasaje de la micro. Punto. No te metas en economía porque es muy difícil. No te metas en los temas de Asia Occidental porque es muy difícil. Menos hables de Ucrania porque no lo vas a entender. Tengo la sospecha de que muchas veces nos hablan en complicado en las distintas disciplinas, incluyendo en la historia, y nos hablan de tanta fecha y tanto personaje que cuesta entender para que nos mantengamos al margen de los procesos y en la medida en que nos mantenemos al margen de estos procesos históricos, no tenemos muchas herramientas como para poder cambiar la realidad que no nos gusta. O poder reforzar lo que nos guste también. No siempre tenemos que hablar en lo que queremos cambiar, sino que también en lo que hemos ido construyendo y que queremos profundizar. Yo creo que va un poco por ahí. Eh, Estuvimos conversando un poquito antes de comenzar el programa sobre lo que te motivaba en el fondo para el doctorado. Hay un temilla ahí y que yo creo que sería importante. Salimos un poco del tema de Palestina, pero yo creo que es importante porque igual se toca. De alguna manera se toca. A ti te interesa investigar El Salvador y El Salvador Ujú. como un simbolismo bien particular. ¿Nos podrías comentar un poquito de eso? ¿Cuál es la intuición? ¿Por dónde va? ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? Sí, sí, es un tema que me apasiona mucho, que también me pone bien nerviosa, porque no sé si, bueno, cuando tú planteas una tesis, tienes que plantear una hipótesis Ujú. y tú no sabes si es que está bien planteada, quizás hasta el final. Entonces, claro, a mí me pone un poco nerviosa eso, pero al mismo tiempo me entusiasma mucho. Yo estoy dándole vuelta hace tiempo sobre la importancia que tiene el neoconservadurismo. Y quizás ahí hay que explicar algunas cosas, porque neoconservadurismo no es conservadurismo nuevo, no es eso. El neoconservadurismo es una corriente ideológica que intenta defender el modelo de libre mercado en la economía, rescatando la esencia que ha caracterizado al capitalismo, y es un poco lo que te estaba hablando delante, Ujú. con sus bases morales y culturales, para asegurar que el capitalismo pueda seguir sobreviviendo, o sea, que tenga futuro. Ese es el empeño, ese es el objetivo principal de esta corriente ideológica que surge en Estados Unidos alrededor de los años 70 aproximadamente. Por eso digo que no es conservadora. Es más, ellos son muy críticos de los conservadores, porque los conservadores son más bien tradicionalistas y no hacen muchos empeños por facilitar esta economía de libre mercado. em, Son bien nacionalistas al mismo tiempo, entonces tratan de proteger estas fronteras en lo económico. Muchas veces son proteccionistas, ¿cierto? Porque, por lo mismo, porque tratan de sostener estas economías nacionales con un poquito de temor de lo que puede venir de afuera. En cambio, lo que está planteando el neoconservadurismo, a diferencia de los conservadores, conservadores a secas, es que el libre mercado tiene que no solo seguir existiendo y desarrollándose, sino que tiene que potenciarse eliminando las fronteras económicas para que el capital que está en el mundo, el gran capital, el capital transnacionalizado, em, no, no tenga estas imposibilidades que territorialmente en algunas ocasiones se provocan por el exceso, en lo que ellos llaman exceso de proteccionismo, que es un poco el autocuidado básico mínimo que los países pueden tener, ¿cierto?, para proteger a su población, pero para ellos eso es un exceso. Em, Ahora, al mismo tiempo, ellos no son neoliberales, porque lo que acabo de decir, a cualquiera podría decir, pero si esto es neoliberalismo, sí, pero al mismo tiempo ellos critican
a los neoliberales porque no habrían puesto la atención necesaria en los valores, en la moralidad, en los elementos culturales, identitarios, que le han permitido al capitalismo tener pretensión universal. Ellos lo que dicen es, el capitalismo ha sido puesto a prueba, ha tenido muchas resistencias y hay revoluciones en distintas partes del mundo que han logrado triunfar porque eh, se ha dejado de lado, en defensa del modelo de libre mercado, se ha dejado de lado los valores y la moralidad que ha sostenido, que ha hecho posible que el sistema capitalista haya podido primero fraguarse y luego desarrollarse y existir y Mm. desarrollarse. ¿Ya? Entonces, eso es el neoconservadurismo. Ahora, ¿por qué hice toda esa introducción? Porque eh, yo pensé, bueno, Chile se ha dicho muchas veces que fue el experimento neoliberal, ¿cierto? Y que desde aquí se exportó al resto del mundo. Y yo dándole vuelta al neoconservadurismo, me pregunté dónde estaba el experimento em, del neoconservadurismo, por lo menos a la última mitad del siglo XX y ahora en el siglo XXI. Y es en Centroamérica, y específicamente en El Salvador y Nicaragua. Pero me pareció mucho más llamativo El Salvador porque en El Salvador ha logrado triunfar un neoconservadurismo con distintas etapas. En los años 80, acuérdense que dije que en los años 70 surge esta corriente Ujú. ideológica. En realidad se puede rastrear desde antes, pero ya como corriente, como autoidentificación de neoconservadores, es en los años 70. Por ahí empieza a fraguarse esta identidad neoconservadora. En los años 80 ya están trabajando con Reagan eh, y luego con Bush padre en Centroamérica, específicamente apoyando a los contras en Nicaragua, a los contras contra Ortega, ¿cierto? En Nicaragua, Sí. Contra la revolución eh, sandinista, en el fondo. contra los sandinistas Ujú. y contra el FMLN, Frente Farabundo Farabundo. Martí, de Liberación Nacional, en El Ujú. Salvador. Ese fue su principal empeño. Entonces, el, el primer empeño del neoconservadurismo en América Latina se concentró ahí, en Centroamérica y en particular en esos dos países que tenían procesos revolucionarios muy interesantes. Y luego hay unos acuerdos de paz que duran 2 años. No es una mesa que se juntaron, un par de reuniones y se establecieron los acuerdos. 2 años trabajando, muy fuerte, con muchos intervinientes dentro de ese proceso de paz. Y gana el partido de derecha, que es Arena, que es como decir la UDI en Chile. Sí. Me parece que son bastante similares ambos partidos. Allá se llama Arena. Arena fue fundado, o uno de sus fundadores, eh, fue uno de los principales responsables de los escuadrones de la muerte en El Salvador. Ese es Arena. Bueno, es como decir acá, no sé, los personajes, los siniestros personajes que militaron y muchos de ellos siguen militando Ujú. en la UDI, por ejemplo. ¿Ya? Pero lo que me llama mucho la atención es que después de los acuerdos de paz, en donde la izquierda salvadoreña hace, o parte importante de la izquierda salvadoreña, hace un buen recuento, una buena evaluación de esos procesos de paz, como resultado de ello, el pueblo vota por Arena, vota por el partido de derecha. Y no solo una vez, lo vuelve a votar 2 veces más. En total está 4 veces, cuatro veces seguidas Arena en el gobierno. Luego vienen 2 gobiernos del FMLN, en donde se logra avanzar, pero cometiendo muchos errores y principalmente, sobre todo con Sánchez Serén, en comunicaciones. Muy malas comunicaciones. Se avanzó en muchos ámbitos. Yo me encontré con sorpresas preciosas, experimentos preciosos que tienen que ver con políticas de género. En todas las oficinas públicas se abrieron espacios para las mujeres. Yo no sabía eso, me enteré allá.
Cosas muy lindas que se trataron de hacer con la población, muy metida en los territorios, pero no se difundía. Y muchas personas dijeron, es que no se hace nada. No sé si les suena parecido eso. Aquí en Chile como que pasa lo mismo. TVN, por ejemplo, te dice muchas cosas, pero no te dice lo que ha hecho el gobierno y después la gente dice, es que no se ha hecho nada. Claro, obvio, si no te lo están contando. Bueno, la derecha eso lo tiene súper claro. Y como las gallinas, tiran un huevo y lo cacarean. Em, Resultado de ese error y varios otros errores. Y además, el que se haya vinculado al presidente, el expresidente Funes, el primer presidente del FMLN, con actos de corrupción, hizo que ganara este otro personaje que se ofrece con, con una aparente lejanía de los partidos políticos. Creó, primero estuvo en un partido chiquitito que él tiró para arriba, que se llamaba Gana, que es un partido Ujú. que viene de la derecha, es una escisión de arena, y luego el Bukele crea su propio partido, porque él está fuera de la política tradicional. O sea, es bien paradójico. Crea un partido político, todo el partido político obedece a él particularmente, y sin embargo lo que te dice es que está fuera de la política. Paradójico, pero discursivamente, increíblemente funciona. Funciona y la gente le cree. Hasta el día de hoy hay muchos que plantean que él está fuera de la política tradicional, aun cuando ha demostrado con creces que ha aprendido muy bien del neoconservadurismo que yo te vengo relatando de los años 80. Es eso. ¿Por qué me interesó? Porque, o en resumen de lo que te he contado hasta acá, hay un neoconservadurismo que se instala en un lugar en particular que tiene pretensiones universalizantes. Evidentemente el neoconservadurismo, y lo plantean, no es que yo esté suponiendo, en sus propios textos, tú lo puedes rastrear, tienen pretensiones civilizatorios del mundo, del mundo. Y cuando Donald Trump, por ejemplo, dice que va a ser un resort allá en la Franja de Gaza, está obedeciendo a ese ideario, porque ellos van a ir a civilizar al mundo. ¿Ya? Eh, Puede parecer un poco extraño, pero pues sí, está dicho, de hecho, por ellos mismos. Eso en primer lugar, lo que me llama mucho la atención, tiene por lo menos en El Salvador se puede ver una línea de conducción o una línea con altos y bajos. Las líneas nunca son líneas rectas, siempre son curvas y con hartos vericuetos, pero se puede rastrear esta, estos caminos embrincados, pero caminos al fin y al cabo del neoconservadurismo en las distintas etapas históricas de El Salvador, probablemente de Centroamérica y me atrevería a decir que del continente completo. Porque incluso, y voy a decir algo que ya me lo han cuestionado por algunos lados, pero por otros lados me lo han reafirmado algunos académicos, que, y por eso me atrevo a mencionarlo, que es muy probable que en Chile lo que hayamos vivido no fue un experimento neoliberal, sino que fue un experimento neoconservador también. Eso lo tiro, lo dejo lanzado. Hay que, por supuesto, investigar mucho como para poder llegar a asegurar esta hipótesis que yo te estoy planteando. Lo estoy planteando solamente en términos hipotéticos, pero me parece ver que este avance de la ultraderecha hoy obedece con Kass, Kaiser y todo eso, digamos, con los social cristianos, estos nuevos partidos, porque ya el Partido Republicano fue superado. Hay otros experimentos todavía más radicalizados en esa línea que tienen un pasado reciente que es Mm. rastreable y es rastreable hasta por lo menos los años 80. O sea, aquí esto que estamos viviendo con Kast como fenómeno, ¿cierto? Que podría llegar a ser un presidente de la República, a lo mejor no ahora, pero en la que sigue, o incluso en la anterior, recordemos que Kast le había ganado en la primera vuelta a Boric. Ujú. Afortunadamente la gente se puso las pilas y fue a votar en masa por Boric. Espero que vaya a suceder lo mismo ahora. Pero es un personaje que está ahí, que está presente, porque em, tiene eh, cimientos, bases muy imbrincadas, muy enlazadas con
lo que ha sido nuestra historia reciente. No son fenómenos nuevos. Y por favor, que no nos llame a la sorpresa. Están surgiendo en las iglesias pentecostales muy ligadas al neoconservadurismo hace mucho rato, hace décadas ya, que tienen una presencia muy fuerte en las distintas poblaciones de distintos ámbitos socioeconómicos. No es solamente que se estén instalando en los sectores pobres, no es solamente que estén salvando a los chicos de la droga, que han hecho un buen trabajo en ese sentido, porque también han hecho buenos trabajos y por eso les ha ido bien. Por eso nosotros tenemos que hacer buenos trabajos para que nos vaya bien. Tenemos que estar en la población como han estado ellos, de forma silenciosa primero, y ahora ya no están tan silenciosos. Entonces, que no nos sorprenda, que no nos sorprenda. Por eso a mí me interesa estudiar el neoconservadurismo. Tiene estas aristas desde el punto de vista de lo religioso, evidentemente desde lo cultural, y Mm. una expresión política muy sólida, que quizás en algunos momentos no ha sido tan sólida porque ha tenido sus altos y bajos, por supuesto, pero cada vez se ha ido solidificando más. Bien interesante, Marcela. Yo creo que da para que podamos conversar en un tiempo más sobre ese tema. Por Sí. Bueno, ahora, en eso ando, es cuando me preguntas sobre la tesis. por ahora En vamos eso ando, ya ando cerrando. dando vueltas. Claro, por ahora vamos cerrando. Agradecerte mucho el tiempo, la Gracias a ti, reflexión. gracias a ti. ¿Puedo terminar con algo Sí, que por creo que lo supuesto. esbocé, pero me gustaría decirlo más, con más claridad? Ujú. Em, el tema palestino no es difícil de entender. Y no es un asunto que a lo mejor algunas personas pueden pensar de que es muy difícil estudiarlo porque hay que estudiar varios milenios para atrás. No es un conflicto milenario. Palestina es milenaria, que eso es distinto. Tiene una población que se puede rastrear o sea, nosotros nos rastreamos 200 años hacia atrás. 200 años es como decir ayer para ellos, digamos, porque evidentemente todas las culturas que se fueron entrelazando y que fueron conviviendo y cada una de esas culturas con distintas visiones cosmológicas distintas, entonces hay expresiones religiosas distintas, ¿cierto? Además recordar que Palestina en realidad toda la zona, Siria, Líbano, Jordania, son zonas de tránsito. Está el Mediterráneo. Gaza está en el Mediterráneo. A nosotros que nos enseñan en la escuela la importancia del Mediterráneo, porque ahí estaba Roma, porque estaban los griegos. Oye, Gaza está a un par de kilómetros nomás y también llega al mismo mar. Es el mismo Mediterráneo, que nos dicen que fue la cuna de Occidente. Ahí está Gaza. Eso es, está mucho más cercana primero de lo que nos dicen que está. Porque pareciera ser que Italia, por ejemplo, está un poco más allá, tú te tomas un avión y llegas al tiro. Eso es lo que nos muestran, ¿cierto? Y Gaza, Palestina, está lejos, está en el mismo mar. El Mediterráneo es pequeño. Como cuando uno dice mar Mediterráneo, pareciera como que es muy grande. No es un océano Pacífico, no es un Atlántico, es mucho más pequeño. Gaza está muy cerca si lo queremos ver en términos geográficos territoriales. Pero además, no es difícil de entender el proceso cuando comprendemos la lógica imperial, cuando comprendemos que esos videos de Trump haciendo los resorts con inteligencia artificial obedecen a los mismos deseos de acumulación imperialista que tuvieron en América Latina o que, por ponerlo más en concreto, en Chile, cuando lanzaron las bombas sobre la moneda. No es muy distinto, son los mismos intereses económicos, son los mismos deseos de mantener a un mundo subyugado al proyecto moderno de esa misma modernidad del siglo XVIII, del siglo XIX, que tiene la pretensión de subyugar a una parte importante de la población en base a los intereses de este grupo privilegiado que ha logrado mantener una hegemonía para defender sus propios capitales. No es muy difícil de comprender. No es un proceso, no es un problema milenario. Es un problema que se rastrea en el siglo XX, un proyecto de fines del siglo XIX, pero no era más que un proyecto. Empezaron a llegar a través de, o con la idea de ese proyecto, a
a comprar tierras allá en Palestina, a principios del siglo XX estoy hablando, después periodo de entreguerras, asediar a la gente. Inglaterra fue clave ahí, le puso más impuestos a la gente, hizo cada vez la vida más difícil en términos económicos. Mucha población se vio en la obligación por problemas económicos impuestos por el imperio inglés en el territorio de Palestina, se vio en la obligación de ir vendiendo sus tierras. Y después, en el 48, cuando las Naciones Unidas opina, porque las Naciones Unidas no tiene la función de crear estados, no está dentro de sus funciones. Naciones Unidas opina que se debiera establecer un estado nuevo, ahí eh, se termina de fraguar este proyecto y se materializa. ¿Ya? Por lo tanto, insisto, no es un problema milenario y llamo a que las personas no sigan no le crean a ese discurso sionista que trata de enredarnos con las historias bíblicas. Las historias bíblicas son las historias bíblicas. Los que creen en la Biblia creerán en la Biblia y los respeto. Qué bien, pero no tiene nada que ver con esta otra historia. Y por favor, yo creo que los mismos cristianos que, que leen la Biblia, que siguen los caminos de Cristo, van a comprender, y creo que muchos ya lo comprenden, pero me, me aterra pensar que hay grandes sectores de la población cristiana que todavía no lo comprenden, que ese Israel que fue creado en 1948 no es el mismo Israel de los israelitas, que los israelíes, ciudadanos israelíes de Israel, este país inventado después del 48, no son los israelitas bíblicos. Israelita no es lo mismo que israelí. Israelí es la nacionalidad, israelitas son los del pueblo de la Biblia, que es distinto. Eso quería dejarlo eh, dicho antes de que cerraras el programa, porque creo que hay que ser majaderos con esto. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias por la reflexión y por el aporte a esta conversación. Muchas gracias a Oh, ti, Omar, por la invitación y por instalar estos temas en tus programas. ya pues, que estén muy bien. Chau, chau. Eso. Cuídate. Chao, chao, Chau. chao.